Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un frío que hace aquí en Santiago, con temperaturas que creo que en este minuto parece que no superan el grado 5. Vamos a ver cómo sigue el día, pero se ve por lo menos bastante poco bien aspectado desde el punto de vista del frío. ¿Cuán frío está también el ambiente político? Bueno, queremos hacer un resumen de la semana, de lo más importante, y como todos los viernes tomamos contacto a esta hora con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Juan Diego, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola Mirna, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Te escucho súper bien. Yo no sé si tú estás con frío, yo estoy muerta de frío, así que partamos al tiro para calentar motores. Sí, Vamos. sí. No, bueno, la semana que estaba pensando mientras preparábamos la partida, que era que, bueno, indudablemente el caso Fuente Alba es un caso bastante relevante dentro de sabemos que es el único comandante en jefe, son todos los últimos comandantes en jefes, con la excepción de Martínez, que ganó una instancia que colocó en el Poder Judicial, pero todos los últimos comandantes en jefe están vinculados con el gasto, los gastos reservados y el mal manejo de gastos reservados, ¿no? Y posiblemente la manera como lavaron de alguna manera estos dineros. Y fue bastante sorpresivo esta semana de que él saliera, que él ganara de alguna manera lo que fue la supuesta formalización de él, y que ¿me entendí? Con un juez Morales, con un fiscal Morales que quedó bastante debilitado. No olvidemos que Morales fue candidato a fiscal nacional, que él sea una de las personas que el juzgado integrado por 3 personas sea el que lo cuestione, sonó bastante relevante, ¿no? Me pareció algo bastante llamativo, y que yo creo que va a dar mucho que hablar. Hay que buscar la nulidad del caso. Quedan varias cosas en varias instancias y hay un juicio, como tú sabes, Mirna, tú Sí. entrevistaste al abogado, ¿no? Sí, Al de hecho, abogado. déjame solamente precisarte un punto, más que la formalización. O sea, él fue absuelto del juicio. O sea, esto es muy Absuelto, claro. importante porque aquí Mm. estamos hablando de un juicio que duró muchísimo tiempo y que se lo estaba investigando y se lo acusaba de lavado de activos. Efectivamente, él es absuelto de este juicio. Podría claramente el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, ¿no es cierto?, alegar nulidad, y vamos a ver cómo va eso. Pero lo que tú dices es muy importante, porque ayer conversábamos con Miguel Chávez, el abogado defensor de Fuente Alba, y él se fue pero en picada contra la justicia militar, diciendo que la justicia militar es una justicia que es inconstitucional, porque transgrede derechos y garantías fundamentales, que lo han dicho desde organismos de las Naciones Unidas hacia abajo, decía él. ¿Y sabes por qué es interesante? Porque precisamente lo que se ha argumentado en estos días, en que a propósito del tema de seguridad, ciertos parlamentarios vuelven a la carga con reinstalar la justicia militar para discutir casos, ¿no es cierto?, donde se involucren personas militares o uniformados con civiles. Por eso es tan importante lo que ha dicho el abogado Chávez. Sí. Chávez, bueno, hay que tomar en cuenta que Chávez es uno de los grandes abogados penalistas que hay, ¿no? Ah, no, O si sea, no. no es cualquier abogado, y de alguna manera él, al criticar la justicia militar, deja la vara bastante alta en términos de discusión en ese ámbito. Ahora, un punto que tocamos justamente en Más Política esta semana y que me llamó mucho la atención fue una columna que escribió José Joaquín Brunner, tal vez uno de los intelectuales más Tal relevantes que cual. tiene la Sí, educación en Chile. Un hombre que fue bastante crítico, hay que decirlo, bastante crítico de las reformas, y que tiene una tribuna semanal todos los días domingo en el Cuerpo C del Mercurio. Tiene una columna extensa en donde la verdad que no fue nunca una persona muy cercana, o perdón, la palabra no es cercana, pero nunca fue un fan, podríamos decir, de lo que fueron las reformas educacionales. Esta semana, fíjate, a mí me llamó mucho la atención, tengo de hecho el artículo acá, a mí en también donde me llamó la atención, fíjate.
que él escribe una columna que se llama Una contrarreforma es volver atrás. Y el Exacto. artículo, bueno, la verdad que tiene varias citas notables en términos de defensa de lo que ha sido la reforma educacional. Y todo esto se produce, ¿por qué? Porque llama la atención, porque se produce, fíjate, una semana después de la presentación del libro de Marcela Cubillos, ex ministra de Educación del gobierno de Piñera, actual candidata a las Condes por independiente, pero con el apoyo de todo Chile Vamos y republicanos, que escribió un libro en la Universidad de Santo Tomás, junto a otros nueve colaboradores, en donde de alguna manera destruye lo que es lo que ha sido la reforma educacional durante el periodo de la presidenta Bachelet. Sin embargo, esto, y de alguna manera ayer hablando con el ministro de Educación, justamente consultándole sobre esto, me decía que él ve que hay una muy buena apreciación de este cambio que ha habido en sectores de la exconcertación, que fueron un poco críticos, podríamos decir, porque eso es verdad. El ministro de Educación me dice, mira, él nunca se opuso, Brunner nunca fue nunca una persona que se opuso a la reforma, puede haber sido crítico. Y es verdad, bueno, no deberíamos decir que es un opositor, pero como un crítico fue muy bien analizada esta columna, en donde no olvidemos que tengo por aquí el nombre, bueno, el libro de Marcela Cubillo se llama Reforma Educacional, un experimento fracasado, y tiene como subtítulo una cosa bastante fuerte que dice, llegó la hora de una contrarreforma educacional. Esa es la pregunta, ¿no?, que 10 académicos de diferentes miradas abordan en estas páginas, dice el subtítulo. Entonces, esa aparición de Brunner de alguna manera es una señal de que se está generando una masa crítica de apoyo a esta reforma educacional que ha sido tan cuestionada principalmente Bueno, sí. por lo que pasó en Atacama y Es que te iba a decir eso. Yo he entrevistado en algunas oportunidades a José Joaquín Brunner y él, pese a todos los problemas que ha habido y las dificultades en el caso, como dices tú, de Atacama y otros, con los SELEP, los servicios locales de educación pública, él sostiene que, y no solo él, creo que lo hablé también con Mariana Elwin, ex ministra de Educación, sostienen que la alternativa no es volver atrás, o sea, que sería un fracaso, sería un error, o sea, por ningún motivo. ¿Te fijas? Entonces, es coherente con lo que él viene señalando desde una mirada muy técnica, menos apasionada e ideologizada, por cierto, que otras miradas, y señalando que, claro, hay que hacer depuraciones, hay que ajustar los mecanismos que tiene esta máquina, ¿no? Que por cierto ha tenido dificultades para funcionar, pero en ningún caso reemplazar esta máquina por la que teníamos antes o por otra. Eso. Oye, claro, sigamos sí. avanzando. No sé si quieres decir algo más para seguir avanzando con los temas. Sí, no, mira, bueno, tenemos también otro caso, fíjate, que es interesante y que lo tocamos bastante en detalle en Más Política, que es de alguna manera cómo esta agenda, este fast track de agendas de seguridad ha sido bastante, bueno, hay que decirlo, desde marzo del año pasado ha sido la agenda que ha marcado el gobierno, un gobierno que obviamente tenía una reforma constitucional, tenía una reforma tributaria, pero que finalmente el tema de seguridad se ha logrado copar con muy buenas razones, se ha logrado copar la agenda política, ¿no? Pero fíjate que averiguando y viendo lo que está ocurriendo en esta agenda, me encuentro, fíjate que me llamó la atención en que hay tres leyes que están discutiéndose ahora que son relevantes, ¿no? Tenemos la ley del nuevo Ministerio de Seguridad, tenemos la ley del uso de la fuerza, ¿no? Y tenemos la ley antiterrorista. Sin Claro. embargo, indagando un poco más en lo que ha sido la ley del nuevo Ministerio de Seguridad, me doy cuenta que está atrapada, que no funciona, que no avanza mucho, y me encuentro con la paradoja, ¿no? Y que en ese sentido yo creo que la derecha va a tener que dar alguna respuesta de por qué un ministerio que supuestamente, o más bien más que supuestamente sabemos que es muy prioritario hoy día y está muy metido en el ADN de la gente, la necesidad de este cambio, de esta introducción de un nuevo Ministerio de Seguridad, ¿por qué no sale? Hay discusiones, he tenido conversaciones con parlamentarios, diputados, senadores, que todos coinciden en que en el caso de London, que es el presidente de la Comisión de Seguridad de, eh, de la Cámara de Diputados, existe como un atraso que era difícil de explicar. Bueno, la razón, y aquí digo, es que la derecha, la oposición,
está discutiendo la posibilidad de que este nuevo Ministerio de Seguridad se implemente desde el próximo gobierno. ¿Cuál es la idea de esto y cuál es lo que me llama la atención? Y yo creo que merece ciertas preguntas, es que ¿por qué la derecha no quiere un Ministerio de Seguridad ahora? Y es muy claro, es la razón principal, y todos te lo dicen en off y hasta en on a veces, que es evidente que la derecha no quiere que el gobierno se coloque, ¿no?, la medalla, se coloque Sí, el claro. triunfo de a instaurar lo que es la gran medida que podría presentar en contra o ¿me entendí?, en favor de la delincuencia y la seguridad. Y en ese sentido me llamó la atención, creo que la derecha, como te decía, va a tener que responder algunas dudas en ese sentido. Y de hecho, Álvaro Elizalde, un ministro que en el último tiempo ha brillado bastante, que decirlo después del caso de la ley corta de ISAPRE, está él mismo proponiendo esta postergación para el próximo gobierno. Y todo esto en un escenario, obviamente, de que vislumbra un posible gobierno de derecha después del gobierno de Gabriel Boric. Eso a mí me llama la atención, creo que va a tener que haber alguna discusión al respecto y interpelar, ¿no? Interpelar esa Bueno, pero derecha que eso, ha acelerado. exactamente. Pero es que esa es la tónica de los tiempos que corren, pues, Juan Diego, ¿no? No, las oposiciones no quieren que los gobiernos sean los que se luzcan con los cambios que demanda la ciudadanía, que es una cuestión perversa, un círculo vicioso, además, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar en el próximo gobierno? O sea, si el próximo gobierno, de acuerdo a lo que dicen las encuestas al menos, todavía falta tiempo, pero todo indicaría que va a ser de derecha, bueno, ¿qué va a pasar? Si la oposición de ese minuto, ¿no es cierto?, asume la misma actitud que está asumiendo la oposición de hoy día. O sea, ese es un mundo ingobernable y las que pagan las consecuencias, por supuesto, de esta incapacidad para lograr acuerdos y para gobernar y para cuidar finalmente la democracia son las personas, son las y los ciudadanos. Pero mira, a propósito de lo que tú decías, es que lo quiero conectar inmediatamente con un dato que tú manejas de los preocupantes cifras de gente asesinada en la calle, de gente que vive en condición de calle y que ha sido asesinada. Tú dices que hay una corporación que está viendo este tema. Sí, mira, esto la verdad que es un tema va más allá de lo político, yo creo que me llamó mucho la atención. Esto es una corporación que se llama Corporación Moviliza, que yo hablé con el director ejecutivo que se llama Felipe Stay, y que la verdad, bueno, podríamos decir que, bueno, porque cuál es, dentro de más política, cuál es el vínculo que hay, ¿no?, con la política. Y es, fíjate que me llamó mucho la atención, el fin de semana pasado tenemos la ministra Toro, ¿no?, la ministra de Desarrollo Social, Ujú. eh, ¿no?, que es Javiera Toro Cáceres, para ser más exactos, que ella el domingo pasado sale en la prensa de manera muy, la verdad, casi como un breve, ¿no?, señalando de que se comenzaba el Código Azul, ¿sabe?, en 5 comunas en 5 regiones del país. El Código Ya. Azul es una señal de alarma, la implementación de una estructura de emergencia en donde de alguna manera se enfoca en tratar de evitar, ¿no?, las muertes o de alguna manera el mal momento que vive la gente que está en situación de calle con estas temperaturas, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, bueno, yo me puse a averiguar porque para mí siempre me ha llamado un poco, me ha llamado bastante, la verdad, no un poco, la atención, la falta de protagonismo que ha tenido el Ministerio de Desarrollo Social. En ese contexto yo creo que, y me llama la atención, que tenemos un gobierno que tenía agendas que eran bastante obvias o bastante, que obviamente estaba el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Que eran agendas que yo creo podían ser relevantes dentro de lo que había sido el discurso de las movilizaciones del 2011, de estudiantes, y que tampoco se le ha visto mucho brillo. Entonces me puse a indagar, fíjate, sobre Javiera Toro, esta ministra de Desarrollo Social, y veo que la gran acción, la gran actividad que tuvo en el último tiempo fue justamente este Código Azul, la implementación del Código Azul en 5 regiones del país. Y es ahí donde me encuentro con esta corporación Moviliza, una corporación que funciona desde el 2006. Yo me reí y le decía al director ejecutivo que ya nadie se llama fundación, pero yo lo vinculo, después del caso convenio, nadie se atreve a llamar fundación. Bueno, esta Claro. corporación que funciona desde el 2006, con un grupo bastante afiatado, yo empecé a buscar datos y había, fíjate que, un detalle, por ejemplo, en el Dale. 2018 habían 14.000
personas en situación de calle. Hoy día, en 2023, teníamos 20.000 personas en la situación de Wow. calle, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el llamado de atención que yo había visto, habían hecho ellos en diferentes redes sociales? Era que las muertes por hipotermia o las muertes por accidente que se producen de gente en situación de calle es muy menor respecto a las producto del asesinato. Y ahí yo me Uy, puse a pero qué indicar y ahí me heavy. contacté con Felipe Stein, ¿no? Les doy un detalle, por ejemplo, en Chile hay una tasa de homicidios el año pasado de 6,3 muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Eso lo hemos sabido, ha sido un tema de discusión, especialmente en todo esto de la delincuencia y los homicidios, ¿no? Se han saltado. Sin embargo, si tomamos en cuenta que hay 20.000 personas en situación de calle, el año pasado solamente de las 20.000 murieron 84 y de ellas 45 fueron por asesinato, 45 y 12 solo por hipotermia, ¿no? Digo solo porque yo Tremendo. pensé que era la situación medioambiental, o sea, el clima Pero qué lo más tremendo. inclemente, Perdona, ¿no? Juan En estos Diego, casos. ¿y quiénes se supone que están detrás de estos crímenes? Bueno, y ahí mira, me encontré con Lorena Facus, la alcaldesa de Cerrillos, que me dice una cita bastante dramática que me dice que la gente en situación de calle tiene un perfil distinto al de hace 5 años, ¿no? Yo le pregunto, ¿por qué? Me dice que creo que están siendo utilizadas como soldados por bandas de narcotraficantes que se han ido instalando, hacen usas de sus rucas, de sus carpas, ¿no? Y detrás de esto, evidentemente, está el crimen organizado. Ahí hay una frase eh, que me dice Felipe Stay, que es bien dura, porque me dice, mira, el tema es cómo lograr concientizar a la clase política de esto que está pasando, a las autoridades a tomar cartas, ¿no? En esta realidad que afecta a gente que no vota, me dice, que no tiene poder para incidir en las elecciones. Y Oye, pero tremendo, ¿ah? en ese sentido, cuando vemos ese pequeño, ¿me entiendes? Ese como spot, ese mundo, ese submundo, ¿no? Que es el mundo de la gente que está en situación de calle y que todos hemos visto cómo han aumentado, especialmente después de la pandemia y después del estallido social, es un sector bastante desguarnecido y que, bueno, valga la redundancia, porque son personas en situación de calle, pero que viven esta situación en donde, bueno, hay casos, la verdad, que descripciones, situaciones en donde hay no solamente el hecho y en esto también es bastante duro, no solamente el hecho de la violencia y los homicidios, sino también hay casos de aprofobia, ¿no? Que es este odio o hacia la pobreza, donde en Valdivia el año pasado hubo una persona que murió rociada de benzina, Ay, pero qué horror. No, si el es que es 20 tremendo. claro, Tremendo lo que estás contando. el 20 hubo se descubrió un asesino en serie de vagabundo. Entonces, a lo que voy, que yo creo que como sociedad, dentro de la cantidad de demandas y de situaciones que tenemos y que enfrentamos actualmente, ¿no? Yo creo que este es un punto que a mí me llamó la atención, especialmente No, tomando en cuenta que la súper. gran medida que toma el gobierno es este código azul, cuando la verdad que yo llamaría más bien a un código rojo por estas muertes, ¿no? No, Tan sospechosas que absolutamente. están produciendo. Sí. Juan Diego, otro de los temas de la semana que no dejemos de comentar, que tiene que ver con este anuncio de que el gobierno, a ver, la famosa condonación de la deuda del CAE, ¿no es cierto? El crédito con aval del Estado, por supuesto que es una propuesta de campaña, pero también como varias más que han tenido que quedar ahí un poco digamos, en la lista de espera, porque no se logran los acuerdos, partiendo por reforma a las pensiones, siguiendo por el pacto fiscal. Entonces, algunos leen este anuncio básicamente como un saludo a la bandera, como un saludo a su sector, pero también como parte, ¿no?, del sello que el gobierno quiere poner para lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Pero la verdad es que hay bien poca agua en esta piscina. O sea, si no hay acuerdos para los otros grandes temas, imagínate que va a haber acuerdo para esto. ¿Cómo lo lees tú? Mm. Mira, ahí me llama mucho Fede la atención que en este caso apareció una persona que antes, que nunca, que había sido la verdad bastante arisco con este tema, que es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, un hombre que sabemos que es de muy estricto en términos de gasto, que es una persona que es muy medida, muy cuidadosa respecto a todo tipo de gasto extra, en un contexto además, como decías tú, de pacto fiscal. El pacto fiscal, uno de los puntos del pacto fiscal, tal vez menos relevante hoy día, después de que se intentó hacer esa famosa reforma
tributaria que cayó en marzo del 2023 debido a que no se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de la posibilidad de legislar. Desde ahí se está discutiendo este paquete fiscal y la posibilidad de un incremento en los tributos, en los impuestos, ¿no? En ese contexto, me llamó mucho la atención que Mario Marcel saliera a justamente, no sé si apoyar, pero sí a dar señales de aprobación o de no malestar respecto a esta discusión. Ahí hay un punto, yo llamé a varias personas vinculadas, ¿me entiende?, a la Comisión de Hacienda en el Senado principalmente, consultándolo sobre esto, en que preside Ricardo Lagos Weber, ¿no? Y Ricardo Lagos Weber fue bastante claro que aquí que hay que tener mucho cuidado de no mezclar, de no teñir lo que es el paquete fiscal, lo que es la como ha dicho el ministro Cataldo, básicamente, como ha dicho el ministro Cataldo, básicamente, ¿no es cierto?, un proceso en el que va a señalarse claramente quiénes son los que podrían calificar, ¿no es cierto?, para esta eventual, no sé si habla de condonación o claro, proceso de reestructuración reestructuración. o... Claro. Exacto, porque claro, ayer salió Oscar Landerreche, ¿no? O sea, bueno, ex director, presidente del directorio de Presidente de Codelco, Codelco, claro. claro, socialista, diciendo que esto era una inmoralidad y qué pasaba con aquellos que han pagado. Bueno, lo que pasa es que más que si es inmoral o no es inmoral, el problema acá es dónde están las prioridades puestas, pues si en definitiva ese es el asunto, ¿no? ¿Dónde están las prioridades respecto de cuántas otras necesidades existen en el país y cuántas otras promesas se tienen que cumplir? Pero bueno, es eso, básicamente ahí está puesta la discusión y vamos a estar conversando también más adelante respecto de este mismo tema. Quiero pedirte que para ir cerrando, tú hablas de las peleas en el Senado que enfrenta Lagos Weber con el presidente de la Cámara, García El Ruminot. ¿Qué está presidente del Senado, pasando? sí. Sí, po. No, ahí es interesante, mira, después el fiasco, podríamos decir, como ha calificado por ser correcto en la utilización de la palabra, ¿no? O sea, no utilizar palabras sueces o groserías, pero el famoso eh, la traición que hizo la derecha a un acuerdo parlamentario, a un acuerdo administrativo del Senado, en donde supuestamente le tocaba ahora a presidir el Senado al PPD, y que sabemos terminó con García Rominot como presidente, senador de Renovación Nacional como presidente, y Matías Walker como vicepresidente del Senado. Después de ese chascarro no menor, eh, empezó una discusión, porque recordemos que uno de los temas que se discutieron en ese momento era si Jimena Rincón, senadora de Demócratas, iba a asumir la presidencia de la Comisión de Hacienda, ¿no? Sabemos que se llegó con el papelito, lo que me cuentan los senadores que participaron de eso es que se llega con el papelito, la senadora dice que ella no va a aceptar, ella en una disputa que tiene con Yasna Proboste, diputada de Demócrata Cristiana por el norte, en esa disputa, ella dice, renuncia supuestamente a ser presidenta de la Comisión de Hacienda y ahí se hace todo el mequetrefe la operación en donde se rompe este acuerdo y RN con Demócratas llega a la presidencia del Senado. En ese contexto y en ese contexto donde Jimena Rincón no asume la Comisión de Hacienda, es que Lagos Weber decide quedarse en la presidencia de la Comisión de Hacienda. ¿Qué pasa ahí? Como ya no, lo que le pide la derecha a Lagos Weber es que él tiene que renunciar porque ya había tenido un periodo como presidente, entonces que debería asumir José Antonio Kast. Y ahí hay una historia muy notable, muy entretenida, en donde cuando se implementa la Comisión de Hacienda después de este percance entre la derecha y el oficialismo, el Lagos Weber dice que no va a renunciar, que presenten una censura
y encara a Felipe Cast, ¿no? El senador, y García Ruminot, que está ahí, hay que recordar que es mayoría de la derecha, en donde está García Ruminot, está José Antonio Coloma y está Felipe Cast, ¿no? Dentro de esa comisión, y solo está Lagos Weber y José Miguel Insulza de parte del oficialismo. Entonces, ahí, en un acto como de rebeldía, podríamos decir, Ricardo Lagos Weber le exige, ¿no? Pongan una censura, ya que traicionaron la palabra y el acuerdo, me tienen que echar con una censura, y no se han atrevido, eso hay que decirlo, no se han atrevido Felipe Cas, José Antonio Coloma ni García Ruminot en sacar a Lagos Weber, pero se ha producido ha habido como un brote de alguna manera en las Sí. otras comisiones en donde se ha discutido y pasó esta semana y que me llamó mucho la atención, donde Rojo Edwards no permitió que el senador Latorre de RD, Revolución Democrática, Ujú. asumiera la Comisión de Relaciones Internacionales. A lo que voy, yo sé, y esto hablándolo con parlamentarios, esto es irrelevante en términos de lo que es lo podríamos decir, de lo que es del día a día de todos los chilenos. Sin embargo, te evalúa, te da una temperatura, y yo creo que ahí está la importancia, ahí está el punto del mal ambiente que hay en lo que considerábamos, lo que era, ¿no? La gran sala del Senado, la cámara más prestigiosa, más tranquila, más reposada, Sí, pues más, que eso hace rato exacto, eso hace rato que ya claro, no sí, tiene el mismo mm, cariz, al menos por los quiebres que se han producido a propósito sí, de lo que tú decías respecto de mm, la presidencia de la mesa. Juan sí. Diego, se acabó el tiempo, tengo que cortar. Listo, ya Tenemos Mirna. esperando al diputado Luis Cuello del Partido Listo. Comunista. Juan Diego, muchísimas gracias No, gracias a ti, los Mirna. datos. Muchas gracias, que tengas buen fin de Sigan los semana. detalles más política esta semana. Totalmente. Chao. Gracias, Mirna, que estén Bien, muy bien. Que tengan gracias un a buen ti. viernes. Gracias. Bueno, lo que decíamos entonces...